el corazón oculto del valle y el eco del circo en los pliegues de Francia, acunado por colinas de un verde tan intenso que parecían pintadas por un dios melancólico. Yacía el Valle de los 9 Ríos. Era un lugar donde el tiempo se medía por el ir y venir de los mineros, cuyas caras, marcadas por el hollín y el esfuerzo, eran el espejo de una vida dura, pero honesta. El aire olía a tierra húmeda, a promesas enterradas y al aroma metálico del trabajo diario. La coexistencia entre los mineros humildes y las pocas familias adineradas que poseían las tierras era una danza delicada, una tregua tácita marcada por la dependencia mutua. Las semanas transcurrían en una cadencia predecible. El sol se alzaba tras las bocas de las minas y se ocultaba tiñendo de ocre las siluetas de las montañas. Pero cuando la primavera desataba su furia perfumada, cuando las primeras brisas cálidas acariciaban los prados y los árboles frutales, se vestían de blanco y rosa. Un murmullo de anticipación comenzaba a recorrer el valle. Era la llamada de la Gran Feria de Mayo, un evento que transformaba la monótona existencia en un torbellino de alegría. La explanada central, un vasto tapiz de hierba y tierra, se convertía en un reino de fantasía. La noria giganti, con sus góndolas de madera crujiendo al compás del viento, se erguía como un faro de esperanza. Los puestos de palomitas con su aroma dulce y embriagador invitaban a detenerse. Había juegos de habilidad, donde la destreza podía ganar osos de peluche gigantes, y puestos que vendían exquisiteces de valles lejanos. Pero el verdadero corazón palpitante de la feria, la razón por la que el valle entero contenía la respiración, era le Cirque des Rêves Perdus, el circo de los sueños perdidos. Este no era un circo cualquiera, era el circo más célebre de Francia, una leyenda ambulante de carpas rojas y doradas, de luces parpadeantes que prometían asombro y de un misterio que se adhería a la piel. Las funciones, que se celebraban cada tarde y cada noche durante esos pocos días mágicos, eran un espectáculo que se agotaba antes de que la primera nota de música resonara. Para los habitantes del Valle de los 9 Ríos, era la única grieta en la armadura de su rutina, un portal a un mundo donde todo era posible. Sombras en la luz brillante entre la multitud que se agolpaba bajo las luces del circo, una figura se movía con una presencia discordante. Era el señor Gerard, conocido por su mala educación, su prepotencia y una sed insaciable que rara vez lo abandonaba. Gerard era la espina clavada en el corazón del valle. Su sola presencia era suficiente para aguar la fiesta, y sus arrebatos de mal humor eran tan predecibles como el amanecer. Aquella noche se dirigía a la primera función de la temporada, no como un espectador, sino como un saboteador silencioso de la alegría ajena. La carpa principal del Circo de los Sueños Perdidos estaba abarrotada. El aire vibraba con la excitación colectiva. Las luces de gas crepitaban, proyectando sombras danzantes sobre las caras expectantes. El presentador, un hombre de sonrisa fácil y mirada esquiva, se alzó en el centro del escenario, una figura solitaria bajo un foco de luz. Damas y caballeros, niños de todas las edades, el espectáculo que han esperado durante todo el año está a punto de comenzar. Les damos la bienvenida a la función inaugural del más magnífico, del más asombroso, Le Cirque des Rêves Perdus. Los aplausos estallaron, resonando contra las lonas del techo. El presentador, con una teatralidad que rayaba en lo hipnótico, continuó: y ahora, prepárense para ser transportados a un mundo de maravillas. Les presentamos, en una exclusiva mundial, a una atracción que desafía toda convención, que rompe todas las barreras, la inigualable, la enigmática, a mujer barbuda. De las profundidades de la oscuridad escénica, emergió Isabel. Su estatura era imponente, y su vestido, de un profundo terciopelo azul noche, contrastaba con la piel pálida de su rostro, acentuado por una barba oscura y sedosa, que le confería una belleza inesperada y exótica. Caminaba con una dignidad serena, una calma, que parecía envolverla como un aura protectora. Sus ojos, de un color miel profundo, recorrieron al público, deteniéndose con una gentileza particular en los niños, quienes la miraban con una mezcla de asombro y fascinación. El público reaccionó con un murmullo de asombro,
seguido de risas de admiración. Era una atracción simple, sí, pero su impacto radicaba en la ruptura de lo esperado, en la revelación de una verdad que desafiaba las normas. Era un instante de magia pura, de incredulidad maravillada. Fue entonces, en el apogeo de ese momento de ensueño, cuando una voz, rasposa y venenosa, rasgó el aire. Pero si es una gorda y fea señora, apuesto a que esa barba es falsa, un truco de feria barato. Esto es un engaño. Si no lo ve, es que sois todos unos imbéciles. El señor Gerard se había levantado, su rostro congestionado por el alcohol y la rabia contenida. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque de cristal, rompiendo la armonía. Las risas se apagaron, y un silencio denso y desagradable invadió la carpa. Isabel, en medio del escenario, se detuvo. La sonrisa que había iluminado su rostro se desvaneció, reemplazada por una sombra de dolor antiguo. Un velo de tristeza que se aferró a sus ojos como si la hubieran golpeado. La magia se había roto, y en su lugar quedó la cruda realidad de la crueldad humana. El peso del pasado y el eco de la traición. El presentador, con una mueca de pánico que intentaba disimular con una sonrisa forzada, corrió hacia el centro de la pista. Pero el daño estaba hecho. Las palabras de Gerard habían resonado demasiado fuerte, habían tocado una fibra sensible que iba más allá del espectáculo. Isabel, con la mirada perdida, se retiró lentamente de la vista del público, llevándose consigo un pedazo de la alegría que acababa de ofrecer. Lo que Gerard y la mayoría de los asistentes ignoraban era que la barba de Isabel no era un artificio. Era el resultado de una condición médica rara, una peculiaridad que había marcado su vida desde la adolescencia. Durante años, se había escondido del mundo, sintiendo la vergüenza y el rechazo. Fue el circo de los sueños perdidos, con su filosofía de aceptación y celebración de lo diferente, quien le tendió la mano. Le ofrecieron un hogar, una familia, y lo más importante, le enseñaron a ver su barba, no como una deformidad, sino como un símbolo de su fuerza y su singularidad. Las crueles palabras de Gerard, sin embargo, eran un eco de un pasado aún más doloroso. Un pasado que él, en su estado de embriaguez, no reconoció años atrás, antes de que la vida lo endureciera hasta convertirlo en el hombre amargado que era. Gerard e Isabel habían sido almas gemelas. Él, un joven minero, lleno de sueños. Ella, una chica de un pueblo cercano, cuya belleza interior brillaba con una luz especial. Pero el destino, con su crueldad caprichosa, intervino. La enfermedad de Isabel se manifestó y su barba comenzó a crecer. El padre de Gerard, un hombre de principios inflexibles y obsesionado con la reputación de su familia, prohibió a su hijo seguir viéndola. Una esposa barbuda traerá la deshonra a nuestro nombre, sentenció. Atrapado entre el amor que sentía y la presión familiar, el joven Gerard tomó una decisión que lo perseguiría el resto de su vida. Accedió. Abandonó a Isabel, quien, desolada y humillada, desapareció de su vida. El dolor de esa traición fracturó el alma de Gerard, convirtiéndolo en el hombre resentido y solitario que ahora deambulaba por el valle. Esa noche, en la intimidad de su pequeño camerino, las lágrimas de Isabel corrieron libremente. No eran solo por la humillación pública, sino por la resurrección de un dolor antiguo, por el reconocimiento de la voz de su verdugo. Se dio cuenta de que el hombre que la había humillado era el mismo hombre que una vez le había prometido el mundo. Mientras tanto, Gerard, incapaz de sacudirse la imagen de los ojos de Isabel, se hundió en una espiral de alcohol. Pero esta vez, la bebida no le trajo olvido, sino una claridad aterradora. Las lágrimas en los ojos de ella, la forma en que su rostro se contrajo de dolor, le recordaron a la joven a la que había amado y abandonado. La terrible verdad lo golpeó con la fuerza de un derrumbe en la mina. Había reconocido a Isabel, y en su ceguera de amargura, la había herido de nuevo, de la peor manera posible. El amanecer de la redención. La mañana siguiente, el aire del valle amaneció inusualmente fresco. El señor Gerard, por primera vez en incontables años, no se dirigió a la mina. El peso de su conciencia era más pesado que cualquier veta de carbón. Con pasos firmes pero inciertos,
se dirigió hacia la parte trasera de la carpa del circo, donde los artistas preparaban sus actos para la función de la tarde. La encontró sentada en un viejo banco de madera, peinando su barba con una delicadeza casi ceremonial, sus ojos fijos en un punto distante. El silencio entre ellos se extendió, cargado de años de ausencia y de un dolor compartido. Finalmente, Gerard rompió el hechizo. Ana Isabel, su voz, suelta de la habitual aspereza, sonaba quebradiza, como si estuviera hecha de cristal. Isabel, soy John Gerard. Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos miel se encontraron con los de él, y en esa mirada se vieron reflejados los años de sufrimiento, las promesas rotas, y el amor que, a pesar de todo, aún subsistía. No había en sus ojos una chispa de rencor, sino una profunda tristeza y un atisbo de la antigua ternura. Respondió ella, su voz un susurro apenas audible, cargado de la melancolía de quien ha visto demasiado. Pensé que el tiempo lo habría borrado todo. Se sentaron juntos, y la conversación fluyó, un río de confesiones y arrepentimientos. Gerard le contó la tiranía de su padre, el miedo paralizante que lo había llevado a tomar la decisión más cruel de su vida. Le habló de cómo la amargura lo había consumido, convirtiéndolo en un prisionero de su propio resentimiento. Le pidió perdón, no con palabras vacías, sino con la honestidad desnuda de un alma rota. Isabel, a su vez, le relató su propia travesía. Le habló de cómo el circo, ese refugio de lo inusual y lo maravilloso, la había acogido. Le describió cómo había aprendido a aceptar su singularidad, a convertir el estigma en un estándar. Le confesó que, aunque había perdonado hacía tiempo la traición de él, el eco de ese dolor nunca la había abandonado por completo. La redención en el escenario esa tarde, cuando las luces volvieron a encenderse en la carpa principal, la audiencia esperaba las atracciones habituales, pero el presentador, con una solemnidad inusual, anunció un cambio inesperado. La música, que antes era alegre y frenética, adoptó un tono más suave y emotivo. Damas y caballeros, comenzó el presentador, su voz resonando con una emoción genuina. Hoy, nuestro circo celebra no solo el talento, sino también la valentía del corazón y la fuerza de la redención. Les presentamos a una artista que ha encontrado su lugar en el mundo y al hombre que ha venido a reclamar su lugar a su lado. Las luces se enfocaron en el centro del escenario. Allí estaban Isabel y Gerard. Él, con un traje impecable que parecía sacado de otro tiempo, su rostro libre de la sombra de la embriaguez. Ella, luciendo su espléndido vestido de terciopelo azul noche, su barba peinada con una gracia exquisita. Gerard, con un gesto de profunda ternura, tomó la mano de Isabel. Luego, con la otra mano, alzó un pequeño cepillo de marfil, un objeto que parecía haber sido tallado para ese preciso momento. Con movimientos lentos y reverentes, comenzó a acariciar y peinar la barba de Isabel, un acto de amor y aceptación que resonó en el corazón de cada espectador. Ella es nuestra mujer barbuda, continuó el presentador, y él es su guardián de los sueños perdidos. Un silencio expectante se apoderó de la carpa, solo para ser roto por un murmullo de asombro que rápidamente se transformó en un aplauso atronador. No era un aplauso para un truco circense, sino para el milagro de la reconciliación, para la belleza de un amor que había sobrevivido a la adversidad y al paso del tiempo. Desde aquel día, el señor Gerard experimentó una transformación radical. La bebida se convirtió en un recuerdo amargo, la prepotencia fue reemplazada por una gentileza serena. En lugar de buscar la soledad en las tabernas, pasaba sus tardes en la parte trasera de la carpa, ayudando a Isabel a prepararse, compartiendo historias y risas. Su amor, forjado en la juventud y templado por el dolor, renació de sus cenizas, más fuerte y puro que nunca. El Valle de los 9 Ríos, que siempre había mirado al circo con una mezcla de fascinación y recelo, ahora entendía que la verdadera magia no solo estaba en los acróbatas o los animales exóticos, sino en la complejidad de los corazones humanos. Aprendieron que, al igual que las minas, las personas esconden profundidades insospechadas, y que a veces es necesario enfrentar la oscuridad del pasado para descubrir el tesoro más valioso, el amor
y la redención. Y así la historia de Isabel y Gerard se convirtió en una balada, cantada, en susurros por el viento del valle, un recordatorio de que incluso en los lugares más humildes y en las vidas más marcadas por el dolor, siempre existe la posibilidad de un final feliz, un final donde los sueños perdidos encuentran su camino de regreso a casa.